del Parlamento Social Nacional y de la Academia Nacional de Amparo, de la Confederación Nacional que agrupa a más de 350 organizaciones de abogados en la República Mexicana, su presidente, su servidor Román Vázquez, con el saludo nuevamente del presidente nacional de la CONCAM, el maestro en Derecho Óscar Pérez Cárdenas, presentándoles aquí a la destacada defensora de derechos humanos, María del Pilar Lozano Montes, quien quiere invitarles a llevar, a tomar, a vivir plenamente un curso, un diplomado sobre los derechos humanos. Bienvenida. Muchas gracias. Pilar, viene acompañada también de nuestro invitado especial, el licenciado Efraín Cruz, que es parte de su equipo que está implementando este diplomado en derechos humanos y amparo. Y también con Diana Jiménez, gracias Diana, si gustas pasar por aquí para que te conozcan. Por aquí exactamente a nivel mundial. Creo que va a estar filmando para que te conozcan, ¿verdad? Licenciada Elia, ¿qué le parece este diplomado? Diplomado sobre derechos humanos y amparo. Antes de darle la palabra a Pilar Montes, Lozano Montes, también nos veremos que otro Lozano, don Ángel Lozano, es el secretario general de COFA, Instituto Politécnico Nacional, destacado dirigente académico y abogado mexicano Ángel Lozano López. ¿No son primos? De la familia. Ya que le damos la palabra como nosotros, voy a hacer un comentario, un minuto rápido, breve, en torno a los famosos derechos humanos y el amparo. Nosotros incluso en una diversidad de foros que hemos asistido, servidor Román Vázquez a nivel nacional, hemos dado más de 1000 conferencias, junto con cátedras a nivel nacional. Yo creo que hemos recorrido casi toda la República, desde Tijuana, Ensenada, hasta Cancún y Nuevo Laredo a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en avión, en camión, en fin. Hemos incansable, tenaz, intensamente, ininterrumpidamente promovido el conocimiento, pero no solamente la tendencia o aprehensión del conocimiento, sino la cumplimentación de los famosos derechos humanos. Derechos humanos que se han hecho más famosos últimamente porque con la última reforma o adición a la Constitución General de la República se sustituyó la expresión de garantías individuales por derechos humanos. Y antes nuestro famoso amparo era el amparo de garantías, o hasta tiene la denominación de juicio de garantías. Ahora ya tenemos, a partir de la última reforma constitucional que decíamos en 2011, que el juicio de amparo, o a través del juicio de amparo, se harán valer los famosos derechos humanos. Los tribunales de la Federación, artículo 103 de la Constitución General de la República, establece que los tribunales de la Federación conocerán de todas las controversias que se susciten por violación de los derechos humanos y sus garantías. No le vamos a quitar más tiempo a Pilar, si no va a decir que, ¿verdad? Nada más esto. Acuñamos hace varios años, antes de que se implantara, de que se estableciera en la Constitución la expresión de derechos humanos, implementamos esa expresión que dice: creemos que la historia del ser humano, que la historia universal, que la historia de la humanidad es la historia o es la relación de las luchas, de las formas como el ser humano ha venido defendiendo o haciendo valer
a los famosos derechos, o la historia de la lucha por la libertad. Y bueno, pues de eso nos va a hablar aquí la licenciada, nuestra gran defensora de los derechos humanos, Pilar Montes, en esta invitación al diplomado. Adelante y bienvenida, y muchas gracias por estar aquí en la obra constitucionalista de la Academia Nacional de Amparo. Muchas gracias. Pues si quieren hablar, estamos hablando justamente del recurso natural no renovable que es el petróleo, ¿verdad? Y como sabemos, como no renovable, pues estamos en una polémica de que, bueno, hay mucho petróleo, no hay mucho petróleo, pero al final es un recurso no renovable, ¿verdad? Pero yo les insto en esta mañana, amados ponentes y también amados televidentes, a tener un poquito de reflexión. ¿Cuál es la verdadera riqueza del país? ¿Quién me quiere decir? La educación, los valores. Los muchachos, los niños, la gente es la verdadera riqueza del país. Qué bueno que estamos, porque yo también estoy en esta lucha. Yo creo que si el petróleo realmente se repartiera en esa, vamos a decir, en esa riqueza, no habría ningún pobre. Claro. ¿Sí? Porque tenemos millones y millones de pesos que no son invertidos correctamente para desaparecer simplemente el hambre. Ya no vayas a otra necesidad, simplemente el hambre. Y esto es algo que sí me preocupa mucho, por eso también estoy en esta lucha, por eso también firmé con la licenciada Lidia, ¿verdad? La pasada sesión, firmé porque creo esto, ¿no? Creo que sí. Amnistía Internacional también pertenezco ahí, y decíamos en un foro, ¿te acuerdas, Diana, cuando fuimos? Decía el director de Amnistía Internacional, la falta de la distribución de la riqueza genera la vulneración de los derechos humanos. En un país donde no hay una buena distribución de la riqueza, siempre habrá una fragancia, violación de derechos humanos y punto, ¿sí? Entonces, a mí el tema sí me preocupa en cuanto a la violación de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque son niños que se quedan sin comer, son niños que van a la escuela sin un pedacito de sándwich, ¿sí? Dice una encuesta que si tú tienes la maravilla de tener una cama caliente, un refrigerador lleno y puedes profesar la religión que tú quieras, con esas tres cosas estás en el 0,0000001% a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasa? A mayor violación de los derechos humanos, poca distribución de la riqueza, los ricos se siguen haciendo más ricos, los pobres se siguen haciendo más pobres. Pero bueno, estamos en esa lucha, ¿no? Y estamos creyendo de que este país está clamando por sed y que tiene hambre y sed de justicia. Ese es mi lineamiento. Entonces, en base a esta necesidad, le propuse al licenciado que hiciéramos un diplomado, Román Díaz Vázquez le propuse directamente, que pudiéramos hacer un diplomado de aportación voluntaria. ¿Puedes pagar $1 por el diplomado? Paga $1. ¿Puedes pagar 50 centavos? Paga 50 centavos. ¿Tienes más posibilidades y nos quieres ayudar a distribuir este diplomado? Paga $100. ¿Por qué? Porque estos recursos los vamos a destinar justamente a hacer los discos compactos, los materiales, todo lo queremos hacer en Canal Patrio. Lo que nos interesa es llegar a los hogares. Lo que nos interesa es que la gente tenga valores. ¿Por qué? Porque yo lo he dicho en foros, en la Cámara de Diputados, lo he dicho en la CNDH, lo he dicho en el Senado, ¿verdad? Ahorita estamos con un senador justamente en Comisión de la Familia, y yo he dicho, si la gente no tiene valores, yo saco a un delincuente afuera, yo saco a una prostituta afuera, yo saco a un mal político afuera, ¿sí? Entonces, ¿nos preocupan los malos políticos? Sí. ¿Nos preocupan los malos maestros? Sí. ¿Nos preocupan los malos líderes? Sí. Pero ¿qué estás haciendo en tu casa? ¿Qué estás haciendo en tu casa? Sé reflexivo, amado. ¿Qué estás haciendo en tu casa? ¿Cómo estás educando a tus hijos? ¿Lo estás educando con valores? Por misericordia hemos podido darle de comer a gente en Tepito, al bordo de Xochiaca con el licenciado, ¿sí? Hemos ido, ¿verdad, Diana?, a la Merced a darle de comer a las prostitutas, pero a decirles que hay otra forma de vida. Pero vas y les tienes que dar de comer. El maestro, por ejemplo, ha sido ejemplo de eso. Pero ¿qué pasa? Nosotros queremos llegar a la gente, queremos llegar ahora sí que, en lugar de que te pongas a ver 3 horas telenovelas,
ponte a estudiar. O el fútbol, ¿no? Y qué bueno que perdió México, y se los digo honestamente, yo estaba preocupada. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque dije, si con esto que ha pasado, lo que se ha desarmado, y querían tirar el ángel de la independencia si ganaba México, en serio, yo lo vi en las redes, que así querían manifestarse tirando el ángel, o sea, a esta barbarie, sí, licenciado, o sea, a esta barbarie hemos llegado, en serio. Yo dije, de veras, que haya un milagro que pierda México para que la gente no se desborde. Ya ven lo que pasó en Brasil, 20 camiones quemados porque perdió Brasil. O sea, a esa barbarie hemos llegado. ¿Por qué? Porque no estudiamos, estamos 4 o 5 horas viendo la tele, viendo el Face, no estudiamos. Entonces, la inquietud que yo le planteé al licenciado Román fue justamente que hiciéramos este valor, no para hacernos ricos, no nos interesa, ¿sí? Cuando tú eres próspero, nada te falta, ¿no? Tienes una camita, tienes un techo donde dormir, gracias a Dios. Pero lo que nos interesa es llegar a la gente. Y este diplomado, vamos a traducirlo, decíamos, a 3 idiomas. El diplomado se llama Los valores, los derechos humanos, y también le estoy haciendo extensiva al licenciado para que participe en una cultura por el derecho del amparo, como catedrático que participe en este diplomado. Y para concluir, amados, nada más les leo el índice tentativo, lo estamos armando, si lo permite, licenciado. La familia, su entorno social político, es una ponencia que da en la Cámara de Diputados. Derechos humanos, Declaración de Derechos Humanos de la Mujer, la ciudadanía, los derechos del niño. La Convención sobre Derechos Humanos recoge 54 artículos. Violencia familiar, maltrato infantil, el famoso bullying, ¿no? Es el cyberbullying también. La comunicación familiar, violencia contra la mujer y el adulto mayor. Estamos muy preocupados. He dado yo conferencias sobre derechos humanos adultos mayores. El estado en que está el adulto mayor en México es espantoso, ¿sí? Los 10 valores básicos para que una relación de pareja funcione: amistad, caridad, honradez, igualdad, justicia, etcétera, ¿no? Y luego está un índice, un apartado, que es por una cultura del amparo en México, por el licenciado Román Díaz Vázquez. ¿Qué nos interesa? Que estos temas lleguen a toda la gente por la red, por Canal Patria. Se van a subir conferencias, se va a regalar el material a través, o sea, de discos compactos o a través también de correo electrónico. ¿Qué es lo que queremos fomentar? Justamente eso, que la familia sea más unida, que tenga valores, que a lo mejor nada más tengo de comer hoy un tamal, ¿sí? Porque es para todo lo que me alcanza. Y a lo mejor nada más a mi hijo le puedo dar un tamal y un taco de frijoles, ¿sí? Pero que al menos mi hijo lleve valores, al menos que no acabe en narcotraficando. Los chavos de 16 a 17 años en drogas dicen, bueno, pues si voy a vivir tan poco tiempo, pues entonces me meto de narcotraficante, ¿no? Y aunque sea poco tiempo, pero voy a vivir con hartas chelas y hartas chavas como me las pasan en la televisión, ¿no? En los videos, ¿sí? Que se pierda esa mentalidad de que, bueno, pues voy a acabar de pandillero, que sea poco tiempo. Hemos podido rescatar a mucha gente de la calle, que gracias a Dios tienen un mejor destino porque han estudiado, porque tienen valores, porque ya es gente que está edificada para edificar a otros, ¿sí? Y lo importante no es que sigas, que no hagas adeptos, sino que hagas líderes. Es lo que queremos. Con este diplomado queremos hacer líderes, defensores y promotores de los derechos humanos. Yo les invito, vamos a estar dando los lineamientos en los siguientes programas, y pues yo quisiera hacerle nada más extensiva la invitación, licenciado, a que usted participe como decano, como catedrático en materia de amparo. Y como experto además, ¿no? No sé qué opinen. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. La invitación a participar en este diplomado de derechos humanos, y la invitación que nos hace nuestra invitada especial y conferencista defensora de los derechos humanos, la hacemos extensiva a la Academia Nacional de Amparo, la queremos hacer extensiva, de la CONCAM, Ángel, por favor, para no darte la espalda, y del Programa Nacional de Amparo de la Asociación Profesional Interdisciplinaria de México, APIMAC, y así como el Parlamento Social Nacional. Nosotros, con mucho gusto, en mi carácter de presidente de la Academia del Programa Nacional de Amparo, le aceptamos la invitación, y de una vez le comentamos que la invitación, bueno, en primer lugar,
la realización o implementación de este diplomado es muy importante, es coyuntural, como dicen los economistas. ¿Por qué? Primero por la reforma constitucional que les mencionábamos. Ahora los tribunales del Poder Judicial de la Federación ya giran en torno a los derechos humanos como expresión llevada a la Constitución en sustitución de la expresión de garantías individuales. En este diplomado nosotros vamos a hacer la aportación de la teoría, le llamamos teoría, pero no es programa de la última tendencia constitucionalista en torno al famoso también control o sistema de protección de la constitucionalidad en nuestro país. Porque ya no es como la mayoría, si no es que el 99, si no es que todos siguen sosteniendo o pensando, inclusive actuando, cuando lo hacen, porque la mayoría de las veces no lo hacen, en torno al respeto, cumplimiento y observancia de los famosos derechos humanos. Hay una nueva estructura ya en nuestro concepto que nadie la está manejando en este país. Bueno, hasta el momento, su servidor está en contacto constante con la teoría, la técnica y la práctica del juicio de amparo. No ha visto, inclusive en los discursos políticos o de las autoridades, no hemos visto que alguien se refiera a esta nueva o última tendencia, o más bien regulación o fundamentación técnico-jurídico-constitucional de los derechos humanos relacionados con el juicio de amparo. Entonces, traemos ya también desde hace tiempo la postulación o la promoción del amparo para los más de 70 millones de mexicanos que viven en pobreza. Aquí mismo hace aproximadamente un año y medio lo anunciamos, iniciamos ya presentamos algunas demandas donde le reclamamos al gobierno mexicano como responsable, de acuerdo a la Constitución de este país, pues que a través del amparo se le hagan llegar o se cumplan los famosos derechos humanos. Las garantías individuales. No, es que ya ahora es derechos humanos. Ahora ya la expresión de garantías individuales quedó rebasada, quedó superada, quedó sustituida por los derechos humanos. O sea, antes de la última reforma se hablaba de las garantías individuales, incluso así empezaba la Constitución, título primero, decía de las garantías individuales. Independientemente de que haya sido buena o mala esa reforma, esa modificación o esa adición, la realidad es que ya está así. Los de los derechos humanos y sus garantías, aquí está, si gusta, ¿cómo dice? De los derechos humanos y sus garantías. Constitución política. Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Título primero, capítulo 1. De los derechos humanos y sus garantías. Gracias. Entonces, ya lo de garantías individuales, repetimos, quedó superado. Pero hay por ahí una cuestión que nos la vamos a reservar para el diplomado, o la decimos de una vez. Nos la reservamos para el diplomado. Nadie lo está manejando, yo creo que de una vez. Díganme ustedes. Bueno, de una vez. En mi concepto, mi opinión, hay una nueva estructura, fundamentación o regulación técnico-jurídica de todo nuestro sistema de derecho y en consecuencia de nuestra organización jurídico-política mexicana, ¿sí? Pero no se ha venido aplicando todavía, y eso es lógico, ¿no? Por ejemplo, silencio, por favor, sí. Por ejemplo, para que se diera la preservación o protección de la libertad,
tardaron casi 1000 años, fíjense nada más, de la consagración de la libertad en el Acta de Habeas Corpus de Inglaterra, ¿sí? Primero la Carta Magna, perdón, en Inglaterra, la Carta Magna con la libertad y luego el Habeas Corpus, casi transcurrió 1000 años. Entonces, para culminar y abreviar y sintetizar, ahorita tenemos ya en estos momentos que todas las autoridades, todas, siguen hablando del respeto y observancia de los derechos humanos, todas, y nosotros exigimos igual cumplimentación, respeto y observancia de los derechos humanos. Está bien, pero todos no los cumplen ni los respetan, ¿verdad? Bueno, no obstante ello, tenemos ahora un nuevo sistema que ya no es más de respeto o de cumplimentación, es de promoción de los derechos humanos. Y no es lo mismo que la autoridad esté obligada a respetar, que la inventada tiene que respetar, pero aparte de respetar, tiene que promover. Así es. Allí está el concepto de una nueva estructura técnico-jurídica, así como están haciendo sus reformas que prácticamente están transformando y cambiando todo en torno a los derechos humanos en Constitución. Ya la autoridad no solamente debe ser observadora, cumplimentadora o respetuosa, sino promotora. Y analicen ustedes, no es lo mismo que yo tenga que respetar autoridad, a que además de respetar, tenga que promover. ¿Sí me explico, no? Por eso quien no cumple con la Constitución siendo autoridad, quien no respeta los derechos humanos, lógicamente tampoco va a promover. Entonces es una violación más grave y tremenda. De eso hablaríamos en el diplomado. Y muchos temas, cómo hacer que el gobierno cumpla y promueva además a través del amparo con el derecho a la vivienda, a la educación, a la alimentación, al trabajo, todo lo que son a un desarrollo sustentable, en fin. Elia. Yo creo que abogada, me gustaría aportar algo a este diplomado, ¿no? Estamos hablando de derechos y la mayoría, o más bien los mexicanos, no conocen la Constitución política. A mí me gustaría, licenciada, que cada programa que se leyera cada programa un capítulo de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, ya que ninguno de los mexicanos se la sabe al 100. Entonces, ¿cómo podemos hablar de derechos? ¿Cómo podemos hablar de obligaciones? ¿Cómo podemos hablar de trabajo? ¿Cómo podemos hablar de salud, etcétera? Todo viene enfocado en nuestra Carta Magna. Entonces, sí me gustaría que a través de este programa se le diera un espacio, antes de iniciar todos los temas, se le diera un capítulo de la Constitución política, para que todos los mexicanos que nos están viendo a través del aprendan. Y es bien barata, vayan y compren la papelería, vale como 20 pesos, y para que sepan leerla, ¿no? Porque a veces dicen, no, pues es que no tengo ni tiempo, ¿no? Y hay que interpretar, ¿no? Y conocerla. Es lo que yo propongo para este diplomado, no sé. Gracias. Tomando las sugerencias, sí se me hace muy pertinente, licenciada. De hecho, en el diplomado, ahorita estamos ajustando justamente el índice. Vamos a insertar esto que usted dice que me parece muy importante, e incluso cada que se dé una clase, estamos viendo, van a ser presenciales, tenemos las oficinas aquí en la Colonia del Valle, y también van a ser en línea, los diplomados. Vamos a tomar eso, y además va a haber un link justamente de la Constitución, para que ya ni siquiera la compren, sino dar el link y decir, esta es la Constitución, vamos a leer el primer capítulo, el segundo, por ejemplo, todo lo que era, no sé, derechos familiares, etc., que es lo que nos interesa. El diplomado nos interesa que llegue principalmente a la familia. ¿Por qué? Porque es justamente la familia el grupo pues, vulnerable, y es ahora sí que la celulita de la sociedad, y es la que necesitamos fortalecer, necesitamos nutrir. Así es, muchísimas gracias. Pues damos por terminado el tema de los derechos humanos en el diplomado, y a continuación con el otro tema de presos y emocionales. Bueno,